El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. mis hermanas, mis hermanos. Al escuchar este evangelio, lo primero que siempre nos recordamos es cuántas veces tenemos que perdonar. Pedro le pregunta a Jesús si solamente son 7 veces, pero Jesús, como hace siempre en el evangelio, como que lo lleva a un extremo más profundo. No solamente 7, pero sino 70 veces 7. Y no es 490. No hay límite para el perdón de Dios. Y eso es lo que le está tratando de explicar Jesús a Pedro y que nos trata de explicar a cada uno de nosotros también. No hay límite del perdón que tiene Dios para su hermano, para el prójimo. La misma forma en que nosotros no podemos tener límite de nuestro perdón, de nuestra misericordia con el prójimo. Y es interesante porque estaba pensando, para un ser humano es imposible perdonar como Dios perdona. Es imposible. Pero todavía Jesús nos llama a perdonar como Él perdona. Y lo único que me viene a la mente es de nuestras propias costumbres, ¿verdad? Todos nosotros tenemos nuestras propias costumbres, nuestras propias normas, nuestra forma de pensar, ¿no? Y estoy pensando, por supuesto, en cómo mis padres me criaron a mí, en cómo criaron a mis hermanos, cómo pensamos, cómo actuamos, en cómo, no sé, preparamos nuestro cereal por la mañana, ¿no? Hasta lo más simple. Tenemos esas costumbres que vivimos con ellas y hemos sido formadas con ellas. Pienso también en una forma más profunda mi tiempo en el seminario y le doy gracias a Dios por Monsignor David Tubbs, el obispo David Tubbs, que yo puedo reconocer que la forma en que yo celebro la Eucaristía es porque vi
su devoción y su reverencia en la Eucaristía, que también como me afectó, y tengo esa costumbre, esa forma, esa norma de celebrar la Eucaristía porque lo vi de Él, ¿verdad? La misma forma pasa, lo mismo pasa en el Evangelio, en la vida espiritual, cuando estamos hablando del perdón. La manera más fácil de perdonar como Cristo, la manera más fácil de ser misericordioso como nuestro Padre Celestial y es misericordioso, es entrar en esa misericordia de nuestro Padre. De regresar a ese momento de comunión a través del sacramento de la reconciliación. Es regresar a ese momento de corazón misericordioso, de mirar a la mirada misericordiosa de Cristo, donde Él verdaderamente penetra nuestro corazón y cualquier pecado que yo tengo, que me estoy creyendo que soy esta persona porque este pecado lo tengo en lo más, en the forefront, ¿no? En lo primero, ¿no? De mi vida. Cristo penetra mi corazón todavía, pasa sobre todos esos pecados y me recuerda de mi identidad. Y en ese momento puedo reconocer que soy hijo predilecto, que soy hija predilecta de Dios, que en ese momento verdaderamente me recuerdo que soy hecho a imagen y semejanza de mi Padre, que es misericordioso, que en ese momento puedo ser misericordioso con mí mismo y, por supuesto, entregarle esa misericordia, entregarle el perdón al prójimo. Es imposible perdonar como Cristo perdona al nivel humano. Pero gracias a Dios, como San Pablo nos dice, la gracia infunde sobre la naturaleza. Gracias a Dios que nosotros somos seres humanos y tenemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios para poder perdonar como Él perdona, para poder ser misericordioso como Él es misericordioso con nosotros. Y en ese momento podemos regresar a Jesús como Pedro lo hizo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y antes que Jesús me pueda responder, porque yo conozco quién soy, yo conozco que soy un hijo amado de mi Padre misericordioso, yo sé que puedo extender esa misericordia de mi Padre Celestial a mi prójimo. De repente, no solamente son 7 veces, ni siquiera 70 veces 7, sino puedo entregar mi propia vida como Cristo la entregó por mí, ofreciendo el perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque ya tengo la costumbre esa. ¿Por qué? Porque lo he entendido, no solamente de verlo, sino de entenderlo y experimentarlo yo mismo, a través de su mirada eucarística, a través de su palabra consoladora del Evangelio, su palabra consoladora en las palabras de absolución, en el sacramento de reconciliación. Al momento que yo encuentro y experimento esa misericordia que viene de Cristo, todo cambia. Y en ese momento puedo perdonar de corazón como Cristo nos pide. En ese momento recordamos la misericordia de Dios. En ese momento, como dice la primera lectura, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da la gloria a tu nombre, Señor. En ese momento verdaderamente podemos ser liberados por el poder maravilloso que es la misericordia de Dios. Que en esta Santa Eucaristía podamos experimentar esa misericordia a través de Cristo eucarístico que vamos a comulgar. Que verdaderamente podamos experimentar y que eso sea, que ese mismo sea el que nos lleve a un momento de conversión en mi propia vida para poder extender el perdón y la misericordia al mundo entero.